Amigos y amigas televidentes, que en este rato que tenemos de charla, vosotros conmigo y yo con vosotros, nos ponemos un poquito al día en lo que de importancia y de interés tiene la Iglesia en su actividad en cada momento, porque la Iglesia no es el templo donde vamos a rezar, sino la Iglesia es la comunidad cristiana que tiene una vida, que tiene una manera de hacer, de actuar y que está siempre presente en lo que es la sociedad humana, principalmente en la cristiana. Estamos ya en las vísperas mismas casi de la Navidad, un tiempo principalísimo, especial, para que los cristianos, principalmente los cristianos, también lo hacen otros que no lo son, vivamos esa festividad, esa solemnidad, el recuerdo del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que celebraremos el día 25, dentro de 5 días exactamente, y que para los cristianos es una fiesta entrañablemente amable. Pero la Navidad, y hay que decirlo, aunque parece que alguna vez se pueda molestar, la Navidad, como tantas otras cosas, se está convirtiendo un poquito en un folclore que no tiene nada que ver con el cristianismo, ni con la doctrina cristiana, ni con el Evangelio, ni lo que significa para nosotros ese nacimiento de Jesucristo. Porque lo estamos rodeando de un montón de cosas que no tienen nada que ver en absoluto con ese misterio que celebramos. No que esas cosas que se hacen sean malas, no, pero que no están de acuerdo, no encajan en lo que es el misterio del nacimiento de Jesús. Muchas veces no solamente no encajan, sino que están totalmente en el polo opuesto. ¿Y por qué digo esto? Pues sencillamente porque el nacimiento de Jesús, que podía haber sido de cualquier otra manera porque dependía solo y exclusivamente de la voluntad de Dios Padre, fue sencillo, humilde, casi oculto, porque de la época aquella en que Cristo, nuestro Señor, nació en Belén, hasta hoy, después de 2000 años, las cosas han ido cambiando muchísimo. Los primeros cristianos celebraron como nosotros también estos misterios, pero no lo hacían de ninguna manera con ese boato y ese movimiento y ese despilfarro con que lo hacemos muchas veces nosotros. Recordaban, como es natural, porque lo sabíamos por el Evangelio, que Jesús nació en Belén, de la Virgen María, y los acontecimientos que ocurrieron con ese motivo. Acontecimientos que fueron realmente, según el Evangelio, muy pocos y casi pasaron inadvertidos. Cristo nació en Belén. Los ángeles lo anunciaron a un grupito de pastores, pobres hombres, la mayor parte de ellos asalariados, obreros, que cuidaban del rebaño durante la noche en aquellos campos de la Galilea y que fueron los primeros que supieron y oyeron hablar de Jesucristo, Hijo de Dios, nacido de la Virgen María. El ángel, cuando se les apareció allí a los pastores en aquel campo de Belén: vengo a anunciaros una buena noticia. Os ha nacido hoy el Salvador. Y este grupito de pastores fueron, como es natural, así lo dice el Evangelio, a ver lo que ocurría, qué es lo que le había dicho el ángel. Y vieron, dice el Evangelio, al niño con María su madre en el pesebre. Solamente, no dice más. Más tarde nos cuentan la narración de los magos, ya hablaremos de ella en su momento. Sí que lo supieron los que rodeaban al rey Herodes y su compañía, porque los magos se presentaron naturalmente a Herodes diciendo: ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Porque claro, si lo preguntaremos al rey que tenemos ahora, a ver si nos dice. No dice más el Evangelio, muy poquito. Después, durante mucho tiempo, los años de su infancia de Jesús,
él pasó inadvertido como Dios. Hecho hombre, era un niño más, un jovencito más, un muchacho que se crió en Nazaret y que no llamó la atención en absoluto hasta el momento en que empezó su predicación y su evangelización en los últimos años de su vida mortal aquí en la tierra. Hemos montado nosotros por todo esto una cantidad de cosas que no tienen nada que ver en absoluto, ni con ese misterio ni con lo que allí ocurrió. Repito, no es que sea malo ni que esté mal hecho lo que estamos haciendo, pero que nos desviamos. Entonces la idea del nacimiento de Cristo y el misterio que eso supone se diluye porque se atiende más y se da más interés a los bailes, a los cantes, a la exposición, a lo que muchas veces no parece ya ni siquiera un misterio del nacimiento en Belén, sino una exposición de muchas cosas que nada tienen que ver con esto. Porque cuando uno ve el Belén y ve colgado, por ejemplo, los jamones y los chorizos, dice uno, esto, el que lo hace ahora lo hace porque, en fin, lo hacemos de esa manera. Pero en Belén y en el tiempo aquel de Jesucristo, tampoco ahora, los judíos no podían tener ni jamones ni chorizos porque su ley mosaica se lo prohibía. Entonces, lo mismo pasa con los aparatos y las cosas con que montamos los belenes. Montamos cosas que son de ahora, del siglo XX o del siglo XXI, pero hace 20 siglos esas cosas no existían tampoco. Y sobre todo, y quiero hacer un poco de hincapié en esto, muchas veces se desvía uno hasta doctrinalmente. Hace 2 días exactamente, oyendo una de las muchísimas canciones que se han cantado estos días por los coros de villancicos y demás, decían un disparate gordísimo, pero tan gordísimo que se sale totalmente de la fe. Decía, y bautizaron al niño Jesús y los padrinos fueron San Joaquín y Santa Ana. Dios mío, ¿se puede decir un disparate más gordo? Primero, que a Jesús no lo tuvo que bautizar nadie porque el bautismo es un sacramento que lo instituyó precisamente Jesucristo para que fuéramos cristianos. A Jesús no tuvieron que bautizarlo porque Él es Dios. Él no tenía el pecado original que tenemos nosotros que se quita con el bautismo. Y que San Joaquín y Santa Ana fueran sus padrinos, que eran los abuelos, porque eran los padres de la Virgen María, es un disparate. ¿De dónde se lo han sacado? Pero lo cantamos así tan tranquilamente. No digo que esto sea malo, no, pero que es una desviación de la realidad. Para nosotros, la Navidad del nacimiento de Cristo, y quiero leeros unas palabras del Papa precisamente sobre este tema, dice, al prepararnos para la inminente conmemoración del nacimiento de Jesús en Belén, estas semanas nos mueven a percibir cómo Dios se avecina en cada instante a nosotros. Nos espera en los sacramentos, especialmente en el de la penitencia y la Eucaristía, e igualmente en la oración y en las obras de misericordia. Despierta, dice la doctrina, y lo que en estos días se nos ha repetido mucho en la liturgia de la misa: despertar, recordar que viene el Señor a salvarnos. No ayer, no mañana, sino viene ahora, aquí, a nosotros. Y esto muchas veces pues pasa desapercibido. Le estamos dando una importancia muy grande, repito, a muchas cosas que no tienen nada que ver con el nacimiento de Jesús, y nos olvidamos de que lo que estamos conmemorando es precisamente la presencia de Dios hecho hombre que vive entre nosotros, que sigue estando entre nosotros. Porque Jesús, el Señor, Él con sus propias palabras personales nos dijo: yo estaré con vosotros siempre hasta el final de los tiempos. Y nos dijo: cuando me recordéis, cuando leáis el Evangelio o cuando montéis los belenes. No, yo estaré con vosotros siempre en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía. Y lo he dicho ya en otra ocasión y lo repito: hay montones de cristianos que pasan por delante del sagrario y ni siquiera saben que Cristo está allí, presente, más presente todavía que en el portal de Belén, porque allí fue el momento del nacimiento.
Pero aquí en el sagrario está permanentemente en la hostia consagrada el mismísimo Jesús que nació en Belén. Cuando el sacerdote consagra en la misa la Eucaristía, no dice, esto es lo que podía haber sido el cuerpo de Jesús y esto es un recuerdo. No, dice taxativamente, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Son las palabras mismas de Jesucristo al instituir el sacramento. Y por lo tanto, en la Eucaristía está Jesús tan real y tan verdaderamente, y se cabe más todavía que en el momento de su nacimiento en Belén. Si los pastores dieron crédito a las palabras del ángel y fueron a buscarlo y adorarlo, ¿cuánto más nosotros, que no es un ángel el que ha venido a decírnoslo, es la Iglesia la que constantemente nos dice en su doctrina que Cristo, el Señor, instituyó el sacramento de la Eucaristía, la Santa Misa, no solo para que tuviéramos el ratito de celebrarla, sino que permanentemente Él está en el sagrario, donde ahora, como en el pesebre de Belén, Cristo está ahí presente, aunque de una manera misteriosa, lo vemos con los ojos de la fe y no con los de la carne, pero sabiendo la realidad. Además, hay otro motivo, y sigue hablando el Papa de ello, y lo hago con sus palabras porque tienen, como es natural, mucha más autoridad que la mía. Cuando oigamos hablar del nacimiento de Cristo, guardemos silencio y dejemos que el niño nos hable. Grabemos en nuestro corazón sus palabras sin apartar la mirada de su rostro. Si lo tomamos en brazos, si lo besamos, si lo dejamos en nuestra presencia en esos portales de Belén que montamos, Él nos dará la paz del corazón que no tiene ocaso, que no conoce fin. Este niño nos enseña lo que es verdaderamente importante en nuestra vida. Nace en la pobreza, nace en un establo, encuentra cobijo en el amparo donde unos animales en el portal de Belén se resguardaban, y allí también puso Él el lugar de su nacimiento. Y recostado en el pesebre entre animales se nos presenta también ahora en esas imágenes que hacemos en nuestros portales, en nuestros misterios, en nuestros nacimientos. Esa es la luz que brota de este misterio. Y nosotros, que sabemos esto, o debemos saberlo, montamos un montón de cosas que no digo que sean malas, repito, pero más bien para distraernos, para pasarlo bien. Es una especie, como digo, de folclore, religioso sí, pero folclore, que no responde muchísimas veces a la historia verdadera. Cristo nació en Belén, Cristo sigue naciendo espiritualmente en nosotros a través de estos misterios que celebramos. Hay algo que me dolió muchísimo hace 2 días viendo la televisión, hablando de la pobreza, de la miseria, de los miles de personas que están muriendo de hambre, sin techo, sin casa, echados, desterrados de su patria, pasándolo muy mal y muriendo en medio de los campos sin atenciones ninguna, y pone el vello de punta a excusarlo. Pero a continuación, inmediatamente, el anuncio: se ha abierto en tal sitio, no diré dónde, a veces es que se queda uno que no tiene palabras para decirlo. Se ha abierto un gran hotel de 5 estrellas para perros, donde hay todas las clases de servicio para atender a estos animales. Por Dios santo, que para atender a estos animales se haga montones de millones que se tiran en ellos y se deje morir a las personas que no son animales, sino son hijos de Dios, y se hable un instante antes del hambre que los está matando y un instante después del derroche para atender a los perros. Esto es cristiano, esto es humano.
Esto se puede tolerar. Pues se hace y se dice, y se propaga. Mire usted, si no hubiera usted hablado hace un momento de la miseria que está pasando esa parte de la humanidad, muriendo de hambre y muriendo de abandono, bueno, todavía podía pasar que lo otro lo dijera usted en otro momento, pero que a continuación de decir que se están muriendo de hambre miles de personas, me diga usted que han montado un hotel de 5 estrellas para perros, esto es que revienta uno de escuchando. Pero desgraciadamente está ocurriendo, que es un hecho. ¿Qué haremos o qué debemos hacer nosotros? Pensarlo solamente no. Decir como tantas veces decimos, qué lástima, no. Que nosotros en nuestras manos no tenemos el poder de arreglar estas cosas, también es verdad. Los que pueden hacerlo no quieren hacerlo. Y lo repito, los que pueden hacerlo no quieren hacerlo. Porque una guerra que lleva ya 5 años largos, por el hecho solo de que hay un grupo, no mucho, un grupo, que está en contra de toda religión porque quieren imponer por fuerza la suya, y que se la están sosteniendo los que, aprovechándose de eso, están ganando el dinero por y con la guerra, esto es un contra Dios. Y está pasando. Y el mundo lo está viendo casi con indiferencia. Como eso queda muy lejos, pues mire usted, no queda tan lejos. Hoy en el mundo nada hay lejos porque a todas partes se va enseguida. Hay muchos medios de comunicación. Pero aunque estuviera lejos, sabemos de sobra que esos, los que están destruyéndoles sus pueblos que ya no existen porque lo han derruido por completo, los que están matando a montones, los que están sufriendo tremendamente, yendo y viniendo de un lado para otro porque nadie los acepta, nadie los recibe y a nadie les importa. Son hijos de Dios, son hermanos nuestros, son criaturas humanas como tú y como yo. ¿Hay quien pueda poner remedio? Nosotros no. Nosotros podemos de alguna manera remediar lo que tengamos muy encima, muy inmediato, lo que ocurre junto a nosotros. Pero los gobiernos de las distintas maneras de actuar que pueden tener, una de ellas es procurar la paz y la convivencia humana, no la guerra y los odios y las destrucciones, pero lo están permitiendo. ¿A alguien le interesa que eso suceda y se prolongue? ¿Alguien saca provecho de ello? Dios le va a pedir cuenta, porque Dios no quiere ni debe quererlo un hijo de Dios, que somos los cristianos, que a los hermanos, a los hombres, a las personas humanas, se les trate peor que a los animales. Y con este motivo también quiero recordar que hay personas, y no se explica, entre ellas, por ejemplo, en Francia, la alcaldesa de París, que quizás ustedes no lo sepan, que es una gaditana, es una mujer de Cádiz, que vive en Francia y que allí, por las razones que sea de la política, la han nombrado alcaldesa, quita los nacimientos y los belenes de los lugares privados y de los lugares de todos, de los públicos, pero asiste a la comida del Ramadán cuando la instituyen ahora los que siguen las doctrinas de Mahoma. ¿Cómo se explica? Una española que nace en Cádiz y que ha vivido y se ha formado y se ha educado en lo que es nuestra vida, que en gran parte, aunque algunas veces no lo hagamos bien, pero tenemos una fe cristiana y unas costumbres cristianas y una manera de vivir cristiana, ¿cómo se atreve esta mujer, por modernismo, a hacer estas cosas? ¿Es que lo siente de verdad o es que así se queda mejor y se da la impresión de que soy muy moderna y estoy muy al día? Pues mire usted, de modernidad ninguna. Y al día, al de Dios no, desde luego. Estas cosas están ocurriendo y nosotros a veces ni siquiera nos enteramos. Los que
intentamos enterarnos de lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en la vida de la Iglesia, nos encontramos muchas veces con estas noticias y con estos acontecimientos. Y por eso, como hablamos de Iglesia al día, yo quiero también ponerlo de relieve. La Iglesia, la comunidad cristiana, tiene derecho a manifestar su fe como la tiene cualquier otra religión, la mahometana o la que sea. Si usted que rige los destinos de un pueblo, en este caso concreto hablo de este caso de la alcaldesa de París, usted está rigiendo los destinos de un grupo de personas que no son de la ideología de usted, sino que tienen otras ideologías. ¿Dónde está la democracia tan cacareada de la gente hoy, si después usted no me permite que yo haga más que lo que a usted le sale de la cabeza? Por no decir de otro sitio. Son cosas que duelen decirlas, pero hay que decirlas. En la Sagrada Biblia, Dios, hablando a los profetas, les dice estas palabras: habla, no te calles, échale en cara a mi pueblo sus pecados, para que los reconozcan y se arrepientan y cambien. Y esto es lo que debe hacer un sacerdote cuando predica. Y esto debe hacer un cristiano cuando habla. Y esto debemos hacer todos cuando sabemos de sobra que hay muchas cosas que no son como deben ser, pero que intentaríamos y podemos cambiarlas si nos lo proponemos de verdad y empezamos por nosotros mismos. Es hermoso el momento en que estamos viviendo en estos días, los del nacimiento de Cristo. Es una gozada ver ese montón de jóvenes, de niños, de mayores, que entusiasmados y contentos y alegres están celebrando el nacimiento de Jesús. Pero hay que recordarles, ese Jesús del que estamos celebrando el nacimiento es el Cristo del Evangelio que nos manda vivir como hijos de Dios y no perder nuestro tiempo haciendo cosas que a veces incluso ofenden a ese Dios al que llamamos, porque lo es, nuestro Padre. Hace muy pocos días se ha cerrado oficialmente la puerta del año de la misericordia, pero no se ha acabado ni se ha empezado casi a ejercer la misericordia que tenemos que tener con todos. Estos días son muy propios para hacerlo. Que no nos conformemos con darle un juguete a un niño, que está muy bien que se haga. Que no nos conformemos con cantar unas coplas que nos recuerden el nacimiento, que se puede hacer. Que no nos conformemos ni incluso con que pongamos en nuestra casa, que debemos hacerlo, el Belén para recordar todo esto, sino que vivamos una vida propia del que ha venido precisamente a enseñarnos a vivirla. Cristo, el Señor, que se ha hecho hombre para que nosotros, las personas humanas, sepamos vivir como verdaderos hijos de Dios que somos. Esto deseo con todo mi corazón para vosotros que me estáis viendo y oyendo. Esta es la mejor felicitación que os puedo dar. No como esa costumbre que la tenemos, pero que a veces es un conformismo. Muchas felicidades, muy buen año, que yo te felicito, que yo te deseo tanto y cuanto. Muy bien, todo eso está bien. Pero que sea de verdad, que no se escribe en una tarjetita o en un crisma, sino que sea verdad que lo hagamos con nuestras obras y nuestros hechos. Yo quiero que sea así, haciéndolo yo si puedo. Y os pido también que intentéis hacerlo vosotros si podéis, y cuando todos hagamos lo que buenamente podemos, el mundo será bastante mejor de lo que está haciendo. Cristo ha venido para eso, para cambiar la mentalidad del hombre mundano y para que vivamos como somos, herederos de un reino eterno al que Cristo nos llama y del que Dios nuestro Padre nos dará parte el día que Él en su providencia nos llame para vivir eternamente en ese misterio de la realidad. Dios existe, yo soy su hijo y Él me da la felicidad y la paz que el mundo me engaña muchas veces porque no puede dármela. Yo os la deseo, esa felicidad y esa paz del alma, que el Señor nos la dé a todos y la disfrutemos sobre todo en estos días.